Violeta, tengo mi propia organización, he sido víctima de violencias en reiteradas oportunidades en toda mi vida, yo creo que en todas sus expresiones. La pregunta es para Carolina. Si usted como abogada tuviese que defender un feminicida, según lo que usted pone aquí, que cada uno sufre porque repite el ciclo de violencia, ¿cierto? Yo viví la violencia por parte de mi pareja y no porque él hubiera vivido ningún ciclo de violencia. De hecho, creció en una familia supremamente amorosa, ¿sí? Llena de amor y de ternura y de muchas cosas. Sin embargo, yo creo que toda la violencia que yo viví en mi vida, me vine a vivir con él de 13 años de mi vida, la viví con él. Y si vamos a sustentar en un estrado judicial de que una persona es interdicta o una persona simplemente reproduce su círculo de violencia, ¿cómo haríamos la defensa frente a tanto feminicidio que hay? ¿Sí? ¿Cómo sustentaría usted una defensa frente a un feminicida, por ejemplo, como el de Roselvira Celis? A mí me asesinaron una hija y la justicia, la legislación de este país aludió a homicidio doloso. Entonces ahí, la verdad, me siento muy triste con su exposición, supremamente triste, porque soy una mujer que soy lideresa de procesos, que hago todo lo viví por haber, por prevenir violencias en las comunidades. Y cuando usted hace ese tipo de exposición como abogada, ¿sí? Y en un escenario como este, que es un conversatorio frente a la prevención de violencias, entonces efectivamente yo sí pienso que hay un bache supremamente grande frente a la legislación que tenemos en nuestro país. Son muchas preguntas, me gustaría tener inclusive su correo para inclusive tener muchas dudas de la exposición que usted hizo hoy en este escenario. En todo caso, me disculpa. Gracias. No sé si hay alguna otra participación. Bueno, mi nombre es Sergio Granados, estudiante de Ingeniería Eléctrica de acá de la facultad. Mi pregunta es para la Red Rojo y Violeta, que pues es un movimiento feminista que se declaran anticapitalistas. Eso sabiéndose como la doble explotación que sufre la mujer afro, la mujer indígena y en sí la mujer proletaria, ¿sí? Pero entonces, ¿qué opinión tendrían acerca de la mujer burguesa? ¿Y cómo esto afecta la sororidad del movimiento feminista? Buenas tardes, me llamo Daniel. Yo estudio aquí en la Facultad de la 40 Ingeniería. Pues esta pregunta, no sé para quién iría dirigida, pues si se puede responder por parte de las ponentes de la mesa, sería bueno. Pero digamos que aquí en la facultad hay un problema supremamente grave de machismo, sobre todo por lo que es una facultad de ingeniería y se tiene pensado que la ingeniería es únicamente para hombres, lastimosamente. Bueno, por ese lado, pero cuando nosotros los hombres estamos en una población mucho mayor, empezamos a tomar papeles de opresión frente a las pocas mujeres que hay dentro de la facultad. Pero algo que me parece supremamente más grave, y quisiera saber qué postura se podría tener frente a eso, sabiendo que cuando la mujer es la victimizada, la víctima dentro del problema machista, pero a partir de esa naturalización en los ambientes en los que se crece, ella misma se victimiza también. Entonces, uno tratando de trabajar a las nuevas masculinidades, puede decirle al hombre, hermano, venga, esto no se hace así, 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 pero ¿cómo podemos cambiarle ese chip a las mujeres y decirles, no naturalicen esa violencia? Ustedes están siendo víctimas, no se victimicen más. Bien, pues digamos que últimamente en el entorno universitario ha venido creciendo el movimiento pues feminista o el movimiento de protección hacia esos casos de abusos que han habido, que me ha llevado a pensar algunas cosas que, digamos, hasta que no se llegó a ese movimiento, como mencionó la compañera, en octubre
realmente como hombre pues nunca me ha tocado un caso de violación, nunca me ha tocado un caso de acoso, porque digamos en la normalidad de uno no vive eso. Pues digamos los hay casos de hombres, pero yo diría que una mayoría no vive el acoso todo el tiempo, y eso hace que los hombres seamos insensibles con esos temas, porque nosotros no somos los que nos echan piropos, nosotros no somos los que nos tocan cuando vamos caminando. Entonces, ¿cómo llevarle ese sentido de pertenencia de la lucha pues de género a un hombre que realmente no lo siente y no lo encarna? Es como lo que me gustaría que me dieran ideas. ¿Alguien más? Bueno, nosotros también, de lo que habíamos también preparado para el espacio, había también como una pregunta, digamos, en construcción para todos, un poco encaminado también a lo que decía al final Miguel, y es como qué mecanismos, qué acciones podemos generar entre todos y todas, no solo para la prevención, sino como para esa conciencia que necesitamos alrededor, digamos, de un fenómeno que no es nuevo históricamente, pero que sí es muy reciente frente al reconocimiento. ¿Sí? O sea, como desde los diferentes escenarios, estamos hablando hoy desde la Universidad Distrital, pero cómo podríamos también proponer como acciones más efectivas, o también en la experiencia que cada una tiene, para, digamos, poderlas desarrollar y seguir nutriendo pues dentro de la universidad. Digamos, lo que estamos haciendo hace parte de ello, pero pues me gustaría también en ese sentido que se refiriera. Ahorita pues yo arrancaría acá por la profe Carolina con la pregunta que se les hizo, y pues las demás preguntas pues no sé si nos las distribuimos o miramos para que utilicemos entre 3 y 5 minutos para que todas podamos participar. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Bellani. Bueno, lo primero que te quiero decir es que si te sentiste agredida con la intervención, te ofrezco disculpas. Es analizando la conceptualización que tú expones. Y habiendo sido víctima de violencia, me voy a contar un caso en el área rural de Ciudad Bolívar. Hubo un hombre, o hay un hombre, que lo condenaron a solo 6 años por haber asesinado a su esposa. Él vivió todo el tiempo enamorado de una persona que convivió con él, siendo, digamos que él vivió en una familia donde era su familia, vivieron todos en familia. Él vivió siempre enamorado de la chica que vivía en la casa. Cuando ellos lo fueron a visitar al final, ya él tenía medida de 24 horas que les dan, de ir y regresar. Y en una de esas, él apenas llevaba 3 años de haber cumplido ese nivel. Él salió y fue y buscó, que es una compañera lideresa nuestra, y la asesinó de una manera supremamente. 3 años apenas llevaba y ya el segundo feminicidio, ¿sí? Y él, con su abogada y otras personas, en este momento, están viniendo de que él alude efectivamente a intervención, ¿sí? Bueno, y entonces uno se pregunta, creció en una familia, yo lo que digo es, ¿por qué la legislación de nuestro país siempre alude? Ahora al menos se quitó el homicidio doloso, ¿sí? Pero siempre continúa con el tema de si tiene un problema mental, y efectivamente la legislación entonces no hace la ejecución que debería hacer. No, bueno, y ahí yo quiero, discúlpame, es que yo realmente tengo que irme. Mira, yo no me puedo responsabilizar de lo que pasa con el sistema penal. Lo primero que tengo que decir. Mi intervención va dirigida a poder comprender el fenómeno. El derecho penal y en general la institucionalidad jurídica colombiana no entiende el fenómeno, sencillamente lo contiene. Todo esto, aquí están toda la clase de delitos y todas las sanciones alrededor de las violencias de género. De hecho, todos los delitos contra la vida tienen como mayor punibilidad el hecho de ser contra las mujeres y familiares. Es decir, que esto no lo resuelve. La legislación colombiana genera escenarios de disminución de presión social, como la ley Rosa Elvira Ceres, pero realmente no tiene la capacidad institucional para proteger integralmente a la mujer.
Y esto no es un tema de la legislación, es un tema de la sociedad. Hay un dato que es escalofriante. Después de que una mujer denuncia a su esposo o a su pareja por violencia intrafamiliar por tercera vez, se incrementa en un 70% las posibilidades de que esa mujer muera a manos de su pareja. El Estado lo sabe, la política criminal lo sabe, están todas las estadísticas. Violencia de género en Colombia. Es un informe epidemiológico entre el DANE y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Estos datos están claros. Sin embargo, la sociedad y la institucionalidad no son capaces de atenderlo. O sea, una mujer que está en el círculo de la violencia tiene muy pocos escenarios a donde recurrir para defenderse. Lo que yo quiero señalar con esto es que todas las condiciones alrededor de las afectaciones psicológicas de una persona que toma la decisión de asesinar a su pareja no son solamente responsabilidad de una parte de la institucionalidad, sino es de toda la sociedad. Por eso arranqué hablando de cuáles son las condiciones sobre las cuales nosotros asumimos y naturalizamos la violencia. Frente a tu pregunta particular, ¿yo cómo defendería? Yo no defendería a un feminicida, primero porque no litigo, porque el análisis de estos fenómenos o la dificultad de análisis de estos fenómenos es lo que también nos ha dificultado llegar a conclusiones concretas. Y frente a la pregunta, ¿qué mecanismos y acciones para la prevención de un fenómeno que ya está reconocido podemos adelantar en una universidad? Esto no es solamente de la universidad, es un fenómeno familiar, es un fenómeno social, es un fenómeno que está en los medios de comunicación, es un fenómeno que es muy difícil primero de rastrear cuál es el origen, pero que como sociedad hemos naturalizado la violencia. Nosotros mismos vemos películas como Narcos o Sin tetas no hay paraíso. Nosotros mismos como sociedad consumimos productos que han cosificado a la mujer. Todos de alguna manera somos cómplices de lo que está pasando. Son muy importantes las acciones que se desarrollen, cualquiera que sea, pero definitivamente en lo que sí se tiene que trabajar es en estos comportamientos y en estas formas de ser como hombres y como mujeres. Ustedes mismos lo identifican, somos una facultad machista. Y definitivamente también tenemos que reconocer que los hombres de esta sociedad tienen problemas, están castrados emocionalmente, no se vinculan con la necesidad y con la emocionalidad del otro, y eso es una afectación psicológica. Es una afectación psicológica de la sociedad, de cómo hemos también maltratado a los hombres, y eso no, bajo ninguna circunstancia, es una justificación, ni es una exclusión de la sanción penal. Al contrario, es la alerta al sistema para decir, de esta manera no lo vamos a resolver. Tenemos que resolverlo con las familias, con la educación integral, con la sensibilización de las violencias. Este es el ejemplo. Hubo un episodio grave en la universidad y aún así la comunidad universitaria es indiferente. Y no me refiero a los estamentos que están acá sentados, sino en general. Entonces, pero esto no solamente pasa con la violencia sexual, eso pasa con la violencia que estamos sufriendo en el país. En este momento hay una minga indígena y los estudiantes están acá. Desde Bogotá no nos interesa. Entonces, desde nuestra comodidad no alcanzamos a comprender el fenómeno y tampoco podemos actuar frente a él de esa manera desarticulada. Gracias. La mujer burguesa en la sororidad. Bueno, digamos que si uno analiza el sistema patriarcal como una condición en la que hay unos privilegios de hombres sobre mujeres, eso no tiene ninguna diferencia entre si soy una mujer burguesa o no. Todas las mujeres que nacen en este mundo sufrimos las violencias y asumimos una vida de mujer diferente a la de los hombres,
por el hecho de vivir en una sociedad patriarcal. Y el patriarcado tiene unos orígenes históricos. No solamente son unos orígenes, como lo mencionaba Carolina, de relación hebreo-cristiana. La misma religión hace parte de cómo a través de ella el sistema patriarcal impone también unas relaciones, unos entendimientos de las mujeres. Los judíos lo primero que hacen cuando se despiertan por la mañana es agradecer por no haber nacido mujeres, por ejemplo. Pero incluso la mitología habla de cómo también anteriormente las mujeres poseían el conocimiento, y cuando se rompe la caja de Pandora ya no fue de ellas. Entonces la historia de la humanidad en su conjunto se ha construido también sobre una mirada masculina, y no me refiero solo al hombre, en general de la sociedad, pero lamentablemente esto también lo representan personas, hombres y mujeres, y también de esa manera, digamos, se viene construyendo la sociedad en la que hacemos parte hoy, pero no solamente patriarcal, sino también capitalista. Entonces las violencias no las vive igual una mujer que tiene unas condiciones de vida donde nace en una familia acomodada, donde tiene unas relaciones, unos prestigios, unas capacidades y unas redes sociales donde yo puedo llegar a ser vicepresidenta del país, a cuando yo ni siquiera tengo unas condiciones dignas para vivir. Entonces, en ese sentido, reconocernos anticapitalistas tiene que ver con que las violencias y la vida de mujeres no es igual a cuando yo nazco en una cuna pobre o en una cuna de las oligarquías, ¿sí? Eso también tiene un concepto político, y en ese sentido también hay críticas a las feministas que no reconocen el rojo y violeta. O sea, yo por eso explicaba al inicio, somos rojas porque identificamos esas condiciones y estructuras de toda la sociedad. O sea, los estudiantes hombres de la universidad pública están acá porque no tienen cómo pagar un semestre de 8 millones. Y nosotras defendemos la educación pública, pero también la educación pública antipatriarcal, porque no puede ser que así seamos educadas, nos sigan educando, entendiendo que debemos someternos y no podemos ni siquiera revertir esas relaciones patriarcales, ¿sí? Eso tiene, bueno, es como parte de eso, pero hay que ser sororas, pero también con una postura crítica. Yo también tengo pues unas ciertas matices frente a las posiciones de las jurisprudencias, digamos, la legislación colombiana está también en un marco patriarcal, ¿sí? De hecho, en Bogotá hay juris generistas, porque no solamente ubican la muerte de las mujeres, sino es que es un contexto, ¿sí? O sea, los hombres, entonces en general, los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres no necesariamente son hombres que han vivido violencias, y eso ya es parte de ese análisis de contexto que en la legislación se tiene. Por eso no puede sacarse de contexto esa discusión, y entonces se justifica que la violencia es por una condición de que el hombre sufrió abuso. O sea, eso justifica en cierta medida que las mujeres entonces estamos destinadas a morir en manos de los hombres, porque siempre se les ha replicado. Y las violencias no las vivimos igual ustedes, hombres, a nosotras mujeres. Efectivamente, el patriarcado tiene sobre los hombres y marca unas formas de ser hombre, ¿sí? En sus sentires, ¿sí? Pero también eso se ha venido tergiversando, pero también han sido propuestas distintas donde los hombres también dicen, no, nosotros también tenemos formas de ser diferentes. Pero con todo eso somos nosotras quienes aún vivimos más las violencias, ¿sí? Incluyendo que en la lucha, en la guerra, son violadas las mujeres paramilitares y las guerrilleras. De igual forma, o sea, el cuerpo de la mujer finalmente en estas sociedades es un cuerpo violable. Por eso uno va por la calle y le cogen la cola, y entonces eso se naturaliza, o por eso ni siquiera tenemos derecho a pasar con una minifalda, así como dice la consigna que agitamos el 8 de marzo a las 10 de la noche. De noche o de día
desnudas o vestidas que respeten nuestras vidas, ¿sí? Y eso quiere decir, nuestro cuerpo no le pertenece ni a la iglesia, ni al Estado, ni al esposo. El cuerpo es mío y yo decido. Digamos que eso trasciende también otros debates que el movimiento feminista ha puesto del aborto, pero partimos es que el cuerpo no es propiedad de nadie, ¿sí? Y en ese sentido también es una reivindicación y son las formas como las feministas y los movimientos de mujeres también protestamos, porque revertimos esa mirada de cómo nos ven, cómo ven nuestros cuerpos, porque finalmente el cuerpo está hecho para la satisfacción, así se ha concebido, pero realmente nosotras sí queremos resignificar y el cuerpo no, pues el cuerpo es de las mujeres, cada una tiene derecho a hacer de su cuerpo, pues finalmente es nuestro cuerpo, ¿sí? Yo quiero hablar también sobre espacios propios de mujeres, de círculos de mujeres como espacios de autosanación. De hecho lo mencionaba como una propuesta ético-política, porque entre nosotras también hay prácticas patriarcales, ¿sí? Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no podemos decir que no somos patriarcales, sí lo somos, pero eso es parte de una reflexión profunda. O sea, debemos todo el tiempo estar construyendo o deconstruyendo nuestras propias relaciones, ¿sí? Pero y transformándolas. Gracias, Bella. Pero digamos que eso tiene que ser una discusión consciente de que realmente le apostamos a construir nuevas relaciones que no estén en el marco del capitalismo, que no estén en el marco del patriarcado, que reconozcan la diversidad, que sean, digamos, una propuesta diferente donde también las relaciones patriarcales no hagan parte de esta sociedad. Va a ser profundo y es una construcción continua. Nosotras hemos propuesto, digamos, como para cerrar también, un proceso de despatriarcalización de la sociedad en su conjunto. ¿Eso qué significa? Entonces, en la universidad, ¿qué relaciones patriarcales se establecen entre la institución y las estudiantes? ¿Se promueve la anticoncepción masculina o solo la femenina? ¿Se incluye el lenguaje de género, todos y todas, todo el tiempo? Porque por lo general lo que no se menciona no existe, ¿no? Entonces, si desde la institucionalidad, desde la universidad no se habla de esa manera, pues eso es parte de ahí sí despatriarcalicemos y vayamos dándole elementos también a la sociedad para ir transformando esas relaciones. Cosas como por ejemplo, los roles de género. ¿Cómo se promueve en la universidad el ingreso de nuevos estudiantes a carreras de ingeniería? ¿Cómo se promueve la participación de estudiantes a escenarios de participación política y de decisión? ¿Cómo se reconoce el trabajo de la mujer en medio, pues, en la ingeniería, por ejemplo? La ciencia construida desde la mirada femenina. O sea, son cosas tan diversas que podemos empezar a trabajar y que son también propuestas que organizaciones hacemos y que no necesariamente son parte de escenarios institucionales, pero que desde los barrios y desde por allá de escenarios que no creemos tan privados, pero se están construyendo y se están generando estas cosas. Gracias. Yo les agradezco infinitamente a las mujeres de la mesa, a todas las personas que participaron virtual y físicamente. Me disculpo, tengo que salir corriendo. Deseo que las jornadas terminen de forma justa y perfecta. Muchas gracias. Bueno, hay algo que sí quiero añadir, y yo entiendo que la pregunta nace de la concepción de que la mujer burguesa también oprime, y es completamente ridículo entender la sororidad como algo selectivo, como entonces yo soy sorora con algunas mujeres y no con otras porque esta me oprime a mí también. Y es que, por ejemplo, existen mujeres que, a pesar de tener posiciones que también oprimen, esas mujeres también viven violencia, y ellas, como decía anteriormente mi compañera Judy, ellas viven la violencia.
listo, ellas también oprimen desde cierto punto, pero es que no podemos ignorar, eso no puede ser, digamos, eso no puede justificar la violencia que ellas también viven, y no se puede ignorar esto, porque entonces estaríamos siendo selectivos, diciendo, no, es que esta lucha es más importante que esta otra lucha, o esta opresión es más importante que esta opresión. No, hay que ser interseccionales y entender que no hay luchas secundarias, todas son importantes y que si no se resuelve una, no se van a resolver ninguna. Que también, ahí también hay que tener en cuenta una cultura, y es que con el tema de estratificación, eso también es excluyente, discriminatorio. No deberíamos tener que empezar de estratos sociales, ¿sí? Pero esas mismas jerarquías sociales hacen que se discriminen también en cierto modo a las mujeres. Y es que su estrato social, su imagen y todo lo demás hace que ellas también naturalicen, invisibilicen esas violencias, porque ellas sí las sufren, y las sufren. Incluso hay mujeres en estrato 8 que sufren más violencias que nosotras en los estratos bajos, pero por su imagen y su estrato, ellas mismas las naturalizan, y la cultura misma les exige que lo hagan. Entonces, eso es lo que realmente estamos viviendo, y eso es algo cultural, o sea, que estamos tratando de transformar, que es muy difícil, pero que lo vivimos. Yo quisiera hablar algo en relación con, lamento que se haya ido Carolina porque me hubiera gustado poder tener algún diálogo al respecto. Comparto varias de las inquietudes que señalaba Bellamira. Y que también manifestabas tú. En efecto, la ley no es neutra. La ley no es neutra. Pero aquí yo creo que no es un tema de la falta de neutralidad de la ley. También hay que tener en cuenta la falta de neutralidad del juez. ¿Sí? Creo que ahí el problema, por supuesto que uno tiene que revisar las leyes teniendo en cuenta esa falta de neutralidad, y que el legislador, quienes legislan, hombres y mujeres, también hacemos parte de esta sociedad patriarcal y tenemos de pronto concepciones machistas, y eso se traduce en un escrito que es la ley. Pero también hay que pensar en quién la aplica, en el ejercicio y en quien dice el derecho, en el juez, en el que define los casos. Y ahí me parece que con todos los defectos que puedan tener nuestras leyes actuales, nuestro marco jurídico penal y también otro, como por ejemplo la ley 1257 y el internacional, que es obligatorio para nosotros, aunque tenga defectos y se pudiera mejorar, no es malo. No es malo. Es cómo se aplica. Sí, pero recuerden las cifras de las que yo les hablaba, ¿no? Que del 20%, del 100% solo el 20% denuncia, y de ese solo el 1% obtiene una respuesta favorable a su derecho a que los hechos sean sancionados. Eso no pasa, ese escaso porcentaje, yo creo que no es un defecto de la ley. Tiene que ver con los estereotipos y la visión con la que se mira el caso y se decide. Hay una frase, sí, yo he escuchado que con mucha frecuencia entienden, por ejemplo, las violaciones o los maltratos físicos como de personas enfermas, ¿no es cierto? De hombres enfermos que de pronto sufrieron violencias siendo niños, o que tienen traumas, y eso en efecto me preocupa. Me preocupa porque sí, de cierta forma está justificando la violencia, y no estamos ante personas enfermas. Hay una frase que me parece muy diciente y la comparto completamente, que es: no es una persona enferma o un monstruo, es un producto sano de una sociedad patriarcal y machista. No es una persona enferma. Por eso le preguntaba cómo haría ella, no le estaba diciendo usted litiga, es cómo haría usted como abogada, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio de defensa de un feminicida, si lo que hizo fue realmente sustentar de que una persona agresora viene producto, ¿cierto?, de unos comportamientos, ¿no?, adquiridos, ¿sí?, familiarmente y culturalmente. Entonces, si todo en el ejercicio penal se va a dirigir a sancionar de esa manera, no tenemos feminicidas, tenemos hombres enfermos. Sí, lo que está enfermo es la sociedad, pero el hombre que agrede, el hombre que acosa, no se trata per se de un monstruo o de un enfermo o no es un comportamiento justificado por... No,
no creo que sea. Y además me llama la atención también que cuando estemos ante conductas que las clasifican como delitos sexuales, siempre pensemos que, pues muchos penalistas lo que piensan que está detrás de eso es un ejercicio de una sexualidad, de un deseo desbordado que los hombres no pueden controlar cuando ven a una mujer en minifalda y entonces la van a acosar o la van a violar. No, realmente ahí hay que tener en cuenta en una perspectiva feminista que se trata de un ejercicio de poder, que no es simplemente del hombre que no se puede controlar. Las mujeres también sentimos deseos y también vemos pasar a un hombre guapo y sí, también sentimos deseos. ¿Por qué la diferencia de cifras entre las violaciones con autoría de hombres respecto de las autorías de mujeres? No es porque las mujeres tengamos un escaso deseo sexual y los hombres un alto deseo sexual y no se puedan contener. No, es un ejercicio de poder. Entonces a mí me preocupa este tipo de concepto que piensa que el acoso sexual, la violencia sexual, tiene que ver únicamente con deseos sexuales. No es así. Porque entonces en un estrado judicial podríamos decir, está como él lleva en minifalda y lo provocó, entonces pues ahí nada que hacer. Entonces, y él no se podía contener. Exacto, y como él no se pudo contener, entonces tuvo que violar. Y eso no es así, o sea que tenemos en el entendido, o sea, uno dice, claro, uno ve a una actriz como ella, ¿cierto? Haciendo esa exposición, entonces por eso le dije, me da tristeza, porque siendo mujer, primero, ¿no? Y en ese concepto realmente yo me dice, claro, ¿cuántas personas llegan a un estrado judicial a hacer este tipo de defensa con este concepto, ¿cierto? Entonces estaríamos realmente, digamos que sustentando de que la violencia contra las mujeres es culpa inclusive nuestra, ¿no? Y de paso, entonces tenemos una cantidad de hombres, inclusive aquí en la universidad, todos traumados, ¿no? De unas familias todas traumadas, pobrecitos, y un poco enfermos que no se pueden contener esos niños y empiezan a violar a todas las mujeres. ¿Qué es eso? O sea, no. La verdad es que yo sí quedé muy triste por eso. Ahora, yo creo que, digamos, a favor de ella, yo creo que ella más que hablar de los casos concretos, yo creo que ella se enredó. Y me imagino que estaba pensando más en la enfermedad social, el machismo y el patriarcalismo como enfermedad. Sí. No la concretó, por eso le dije frente al concepto que usted escuchó, o estoy yo equivocada, no creo, ¿sí? Porque además, como le dije, debido a la violencia, tengo inclusive un caso todavía dirimiendo aquí, en el estrado judicial, yo lo sabe, a mí me asesinaron en una hija por defender otra amiga de ella. Un tipo llegó y me le dio un balazo en la frente y me la mató, ¿sí? Y de paso, yo viví la violencia con el papá de mis hijos desde todas las ópticas habidas y por haber. Entonces, pobrecito, también es un hombre muy traumado, ¿sí? Y entonces me vivía lastimando todo el tiempo. Y si así sustentamos nosotras, realmente las agresiones, pues, no hemos avanzado nada. Quisiera abordar brevemente también el tema de lo que hablaba Daniel, sobre el machismo, particularmente en la Facultad de Ingeniería y cómo se masculinizan algunas carreras, ¿no? Y se feminizan otras, la enfermería, los que tienen que ver con el cuidado. Sí, creo que ahí tenemos que tener en cuenta de nuevo que las violencias no se producen de nuevo por enfermedades, digamos por personas enfermas o personas que se salen de las reglas sociales, realmente están cumpliendo con las reglas sociales. Y eso hace importante que pensemos en cómo en qué es lo que de verdad deberíamos atacar, qué es lo que de verdad está en la base de esas violencias. Los estereotipos de género. Y están todos los tiempos, todos los días, creo que escuchamos frases comunes, frases que están naturalizadas, que muestran los estereotipos de género, como que las mujeres se visten de rosa, los hombres de azul, las mujeres son delicadas, amorosas, para el cuidado, los hombres son más inteligentes, son más racionales, son más fuertes. El menosprecio de lo femenino, de lo asociado a la mujer. Entonces las mujeres son seres de cabellos largos e ideas cortas. Hay menos valor, se da mucho menos valor a lo que es femenino. O aquello de mujer que no joda es hombre, que lo escuchamos todo el tiempo. Jerarquía dentro de la familia. Entonces sabemos que, por ejemplo, también hay otros refranes que dicen el hombre en la familia, el hombre es la cabeza, es decir, él es el pensante, es el que piensa, la mujer es el cuello,
O sea, la mujer sostiene al hombre, la mujer ayuda, o no hay gran hombre que no tenga detrás una gran mujer detrás. Sí, una jerarquización de los roles en las familias y entre hombres y mujeres. Un tema de limitar a lo privado, la violencia, los trapos sucios se lavan en casa, eso también tiene que ver. O también del espacio de lo privado es el espacio de la mujer, es decir, lo público, la plaza pública no es de las mujeres, el congreso no es para las mujeres, una mujer no puede andar en la... ¿Qué hace? Si le pasó eso, ¿usted qué hacía a esas horas en la calle? Es el espacio de lo privado, el espacio permitido para las mujeres. Otro tema es la idealización del amor romántico. Entonces, para las mujeres lo prioritario es formar una familia exitosa. Entonces, casarse bien, tener hijitos y darlo todo y aguantar todo por ese hogar. Conseguir la media naranja, sí. E incluso tolerar, bueno, que me gritó un golpe, pero siempre vale más mantener un hogar, mantener esa unidad. Es una idealización completa en lo romántico que favorece las violencias contra las mujeres. Quiero agregar algo. Hay un libro de Marcela Lagarde que se llama Claves feministas para la negociación en el amor, y ella hace un recuento histórico de cómo se entiende el amor, incluyendo el matrimonio, que un tema que se me pasó históricamente. Entonces también cómo se entiende el matrimonio y el amor también desde una mirada feminista. Entonces sería interesante también. ¿Y la religión?